En la parte anterior ya creamos el formulario y ya está funcionando, pero vamos a optimizar este código porque por el momento son tres input y pues el componente está bastante sencillo, no tiene muchas líneas de código, pero si fuesen más ya sería más complicado de leer y además nos hacen falta varias propiedades por agregarle a cada input. Entonces vamos a crear un nuevo componente. Lo voy a crear con este nombre y lo que vamos a retornar va a ser el componente TextView de Material UI. Vamos a borrar esto y vamos a quitar esto de aquí. Vamos a importarlo y como dijimos en la parte anterior, va a recibir dos propiedades, el nombre del input y el label. Bien, entonces vamos a utilizar el hook que nos da Formik. Vamos a copiar esto, vamos a agregarlo aquí. Vamos a importarlo. Lo primero que vamos a hacer es agregar el nombre. Eso va a ser igual a lo que estemos recibiendo aquí. Lo mismo con el label. Vamos a copiar esto de aquí. Bueno, lo voy a cortar. Y aquí en lugar de este texto le vamos a poner esto que tenemos aquí. Bien, Material UI nos da la opción de mostrar un texto. Por ejemplo, el formulario, el input es obligatorio, no estás ingresando bien los valores, etcétera, etcétera. En este caso lo que vamos a mostrar aquí va a ser este texto que tenemos aquí. Entonces, para poder mostrar este texto que estamos especificando con Yux, tenemos que hacer lo siguiente. Usamos la prop helper text, esta es propia del componente de Material UI, y vamos a utilizar el valor de, este es un objeto, errors, esto igual nos lo da Formic, y hacemos lo siguiente. Ahorita vamos a ver qué estamos haciendo aquí. Bien, este errors es de materia, es de Formic, y esto de aquí también nos lo brinda Formic, lo vamos a agregar aquí. Esto de aquí no nos sirve, esto tampoco. Vamos a quitar estos de aquí porque no nos están sirviendo. Y lo que estamos haciendo aquí es utilizar un operador ternario, donde validamos si existe en el objeto errores con el nombre del input. Recordemos que aquí estamos recibiendo el nombre del input, que sería básicamente lo que estamos especificando aquí en la propiedad name. Esto es lo que vamos a enviar aquí. Recordemos que cada input debe de tener su valor en la propiedad name. Y lo que estamos haciendo es validar de que existe algún error en el objeto errors con este nombre, que va a ser esto de aquí. Y si el input ya fue tocado, es decir, si ya visitamos tal input. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le doy clic aquí, ya estoy visitando el input. Si yo me salgo, dejé de visitarlo o me salí. Eso es básicamente, esta función es un arreglo, si no estoy mal, un objeto. Si fue así, vamos a mostrar el texto
que en este caso sería este que estamos especificando aquí. Y si no, pues no mostramos nada. Vamos a guardar. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a importar este componente que acabamos de crear para poder verlo. Le tenemos que pasar estas dos props. Vamos a guardar. Como podemos ver, estamos viendo el label que estamos especificando aquí. Y como podemos ver, estamos mostrando un texto. ¿Qué texto es ese? El que estamos especificando en las validaciones. Como el input está vacío, no tiene datos, que es justo lo que estamos indicando aquí, el input no puede quedar vacío. Entonces, si existe ese error, si no se está cumpliendo esa validación, se muestra el texto que estamos indicando aquí. Por ejemplo, voy a agregar esto de más para que se pueda apreciar. Vamos a refrescar. Voy a voy a visitar el input, pero no le voy a ingresar ningún valor. Como podemos ver, se muestra el texto que estamos especificando acá. Vamos a agregar los otros tres. Recordemos que debe ser uno para cada input que estamos especificando aquí, con sus respectivos nombres. Vamos a guardar. Vemos que ya tenemos los tres inputs del formulario. Si yo le escribo los valores, vemos que ya está, no nos muestra los errores que estamos especificando, pero el botón no se muestra. Es porque nos hacen falta un par de cosas que agregar. Pero si yo dejo uno sin llenar y me salgo, vemos que no está pasando nada, solo está funcionando el primero y es porque aquí lo escribí mal. Recordemos que el valor que especificamos aquí tiene que ser el mismo que está aquí. Entonces lo voy a cambiar. Voy a regresar y vemos que aparece el texto de la validación. Si yo quito este, también. Vemos que ya se habilita el botón porque estaba mal el nombre del input. Y además vamos a agregar lo siguiente. Este componente textField nos brinda la propiedad error. Eso ya es propio del componente. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a utilizar errors nuevamente con el nombre de cada input. Y vamos a validar si el input también fue visitado. Vamos a guardar. Vemos que no pasa nada. Pero si yo visito el input y no le ingreso los valores, la interfaz cambia a un color rojo. ¿Por qué el color rojo? Porque el tema por defecto de Material UI, cuando detecta algún error, lo muestra con color rojo. Eso lo podemos cambiar más adelante cuando estemos especificando nuestros propios temas. De momento esto solo nos sirve para indicarle al usuario de que hay un error en este input. Lo mismo con los demás. Entonces, si yo le empiezo a ingresar los valores, se cumple la validación que tenemos aquí y el color rojo de que es de error desaparece. Entonces, este componente que acabamos de crear es opcional. Yo lo hice así porque utiliza bastantes líneas de código y al tener pues tres inputs, pues se me hace como que tener amontonadas varias líneas en un mismo componente. Eso de cierta forma lo hace más difícil de leer o de comprender. Por eso es que estoy creando un componente aparte. Y dio error, vamos a quitar, vamos a refrescar. Y como podemos ver, ya tenemos el formulario listo para empezar a crear registros. Vemos que en el grid
El formulario ya está creado, pero no aparece centrado. Y eso es porque para centrar elementos con Material UI se utilizan ciertos componentes. Entonces, en la siguiente parte vamos a crear ese componente para poder centrar los elementos dentro de cada grid que utilicemos.